Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ileana Martínez, consejera de ANADE Nacional. Doy la bienvenida a todos ustedes, anadistas, y a la audiencia que nos acompaña en este programa compartido que ya tenemos mensualmente con Foro Jurídico, Código Abogado Digital. Y bueno, pues en esta ocasión, de nueva cuenta, dándole gracias a Janet Huerta por compartir este espacio con nosotros. El día de hoy buenos días Janet, el día de hoy estaremos platicando sobre este tema muy interesante que es identidad digital, el reto pendiente. Y bueno, pues además de esto, pues muy contentos porque en esta ocasión tenemos como expositor a Jonathan Garzón, que es uno de nuestros anadistas. Tenemos un expositor de casa, así es que bueno, pues también muy contentos de que estemos participando todos en esta sesión. Y bueno, simplemente para abrir este tema, pues comentarles que nos llamó sin duda la atención platicar el día de hoy sobre este tema de la identidad digital, porque bueno, pues para los que somos no nativos, como nos dicen en el mundo digital, definitivamente pues sí es un reto esto de empezar a escuchar de repente el tema de, oye, que nosotros como ciudadanos podamos tener una identidad digital. Y bueno, pues aquí finalmente vamos a tratar diversos puntos y tenemos varias dudas que ojalá Jonathan nos los pueda ir aclarando durante la presentación. Primero, por ejemplo, pues ¿cómo podemos confirmar la identidad de las personas, verdad? De manera fehaciente ante individuos, empresas o gobiernos en un mundo de una identidad digital. ¿Realmente es posible empezar a hablar de un tema de identidad digital cuando incluso todavía existen algunas personas dentro de nuestro país, si bien pocas, pero es un reto, el hecho de que ni siquiera tengan una identidad, digamos, desde el punto de vista civil con un registro de nacimiento? Por el otro lado, pues, ¿cómo podemos impulsar una iniciativa de identidad digital bajo estas circunstancias? Y sobre todo cuando parece, además, que día con día existen mucho más retos y mucho más ataques en el mundo cibernético. ¿Qué tanta seguridad nos daría el tener una identidad digital? Y bueno, por supuesto, digo, sin hacer menos este otro punto, ¿verdad? De cuál sería la diferencia entre la identificación y una autenticación. Esto me parece que también son importantes estos conceptos y aclararlos. Y pues finalmente, cómo hacer fiable en esta autenticación en mundo digital, porque al final del día lo hemos visto, incluso con los documentos físicos. Hoy es difícil, cuántas INES, mucho sobre todo en el sector financiero, es uno de los grandes retos que se presentan, donde tienen incluso bases de datos, pero algunos de estos documentos físicos resultan apócrifos y bueno, se vuelve sin duda un reto. Entonces, bueno, sin tomar más tiempo de esta presentación, Janet, de nueva cuenta, muchísimas gracias por este espacio y pues adelante para iniciar nuestra conversación esta mañana. Muchísimas gracias, Ileana. Es para mí un honor poder estar aquí contigo, moderando esta sesión. Y agradezco, pues, como siempre, como cada mes, a la NADE por la confianza y por poder hacer esta alianza de traer a su audiencia, pues, un tema más en este foro digital de innovación legal y en el que semana a semana traemos temas que abonen a la transformación digital de la industria legal. Y déjenme, pues primero les voy a hacer una breve presentación de quién es nuestro ponente del día de hoy. Jonathan Garzón, como decía Ileana, es invitado y es de casa. Él actualmente es director de innovación y desarrollo de negocios en Secoban. Él está pues en la trinchera desarrollando las nuevas tecnologías que permiten no nada más a los bancos, a las industrias que pues necesitan tener muchísima seguridad en la autenticación de la identidad de sus usuarios, y él está pues precisamente desarrollando todas estas nuevas formas de identidad, además de que es uno de los precursores e impulsores del Open Banking en México, está por ahí en conferencias en todo el mundo
también permitiendo que cada vez más esto sea una realidad. Él, pues, es licenciado en Derecho, además de que, pues, tiene muchos estudios, entre ellos diplomados en Derecho a las Tecnologías de la Información, en Comercio Electrónico, en Alta Dirección. También tiene estudió un programa de Leadership and Innovation en el MIT. Entonces, bueno, pues les podría aquí leer mucho de toda la preparación que tiene, de todo el conocimiento que ha adquirido y cómo lo ha puesto en práctica, pero mejor que lo verán ustedes ya cuando se empieza a platicar. Y además de lo que dijo Ileana, que creo que ya prácticamente dijo cuál es el reto, en esta sesión, ¿qué nos gustaría ver? Pues miren, de entrada, ahorita es importante, si bien ya en México teníamos un problema de robo de identidad, ¿no? A veces los problemas que tenemos, los fenómenos sociales que tenemos offline, lo único que hacen cuando nos vamos online es exponenciarse, ¿no? Entonces, ya de por sí en México tenemos un problema de robo de identidad que obviamente está presente online. Y ahora, con todo lo de la pandemia, el COVID, pues, ¿qué pasó? Que nuestra actividad se fue online. El comercio electrónico creció exponencialmente. Todas nuestras transacciones gubernamentales. Entonces, es bien importante abrir el debate de la identidad digital, que los usuarios sepamos qué es nuestra identidad, cómo proteger nuestra identidad. Cada vez más las aplicaciones, el gobierno nos pide, ya no nada más el dedo, nos piden nuestra identidad facial, nos piden nuestros datos biométricos. Ahora va uno a tomarse, a sacar el pasaporte, ya no nada más te piden el biométrico, sino también te leen el iris, ¿no? Y a veces pues estamos muy desconfiados, ¿no? De abrir una aplicación con reconocimiento facial. Pero entonces todo esto es parte de nuestra identidad y cada vez más, sin duda, nos permite una usabilidad, una seguridad mayor, pero también tenemos que ver todos los temas que hay atrás de la seguridad. Entonces, y finalmente, para ya pasarle el micrófono a Jonathan, justo platicábamos cómo la identidad digital es inclusive uno de los retos del desarrollo sostenible 2030 de las Naciones Unidas. Y el dato que nos da las Naciones Unidas es que hay 1,000 millones de personas en el mundo que no pueden ni siquiera probar quiénes son. Y si bien hay un problema ahí de identidad, como decía, yo le digo identidad offline, identidad civil, también las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a poder recabar la identidad de todas estas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos democratizar esquemas de identidad digital para que a la población les sean útiles para sus trámites y transacciones gubernamentales, comerciales, ¿no? Decíamos, es ilógico que el gobierno te haya expedido un acta de nacimiento y después te la vuelva a pedir para absolutamente todos los trámites que vuelves a hacer en tu vida, ¿no? A mí me parece impactante que ahora que voy a hacer un trámite al banco, a cualquier lugar, yo perdí mi INE en el COVID y no la pude volver a sacar, pero llevaba mi pasaporte y me decían, no, es que no te podemos aceptar tu pasaporte, únicamente te podemos aceptar el INE. ¿Por qué? Porque el INE, como ya nos contará Jonathan, pues es la gran base de datos de autenticación de la identidad y me parece increíble que en estos momentos pues, le hagan más caso como identificación oficial a una INE que a un pasaporte que me lo está dando, pues al final de cuentas el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para poner un poco en contexto por qué trajimos este tema, porque la verdad es que yo desde la primera vez que escuché a Jonathan hablarlo dije, lo tenemos que saber todos, aunque no seamos expertos, pero necesitamos como abogados digitales entender el tema de identidad. Entonces, bueno, bienvenido Jonathan, muchísimas gracias y te cedo el micrófono para que nos platiques de la identidad digital. Muchas gracias, Janet. De verdad, muchas gracias también a la NADE, a Foro Jurídico, a Código Abogado Digital, que nos permiten esos espacios para intercambiar puntos de vista y platicarles respecto de temas que nos están modificando la forma de trabajar al día de hoy y la forma incluso de interactuar con diferentes entidades. Ya bien lo decían ustedes, lo que hemos visto en los últimos meses, incluyendo los meses de la pandemia, es que las interacciones de las personas con las empresas, entre personas y con el gobierno ha ido migrando de elementos físicos o de conexiones físicas a ser naturalmente digitales, es decir, sin presencia, ni siquiera la primera vez, sino que desde el momento en que contratas o interactúas con una persona, sea naturalmente o nativamente digital. Y hay cosas que van muy relacionadas
a estas interacciones, que yo les diría que son 3 palabras. Confianza, que es la más importante en el tema de identidad, interoperabilidad y democratización. Esas 3 palabras las vamos a ir escuchando a lo largo de esta conversación, porque la identidad se basa en el tema de confianza. O sea, ¿cómo puedo yo confiar si voy a interactuar, comprar, vender, intercambiar, contratar con alguien o con alguna entidad si no confío en que es quien dice ser? Si no confío en que va a respaldar o va a honrar los acuerdos con los que tengamos. Es un tema de confianza. Y a lo largo del tiempo hemos visto que, o más bien dicho, en esas interacciones, en esas pláticas, hemos visto que conceptos como ciudadanía, como identidad, como autenticación, como vinculación y consentimiento se empiezan a relacionar. Y lo que buscamos el día de hoy conversar con la audiencia es justamente cuáles son las diferencias y los puntos específicos que tenemos que tomar en cuenta, e incluso para las reformas legales. Como ustedes saben, hay una ley de ciudadanía digital en la Ciudad de México y está en trámite, en proceso, aunque el último que sé es que se retiró, una ley federal de ciudadanía e identidad digital, ¿no? Y todas estas leyes están buscando lo mismo, están buscando brindar confianza a las personas y a las empresas para interactuar a través de medios digitales con otras personas y a su vez democratizar el servicio y hacerlo interoperable. ¿A qué me refiero con democratizar el servicio? Democratizar el tema de identidad es que todos tengamos la capacidad o las mismas o similares capacidades de poder confirmar o verificar que una persona es quien dice ser a través de sistemas públicos o privados. E interoperabilidad es justamente lo que señalaba Janet. ¿Cómo hoy podemos entender que muchas entidades del gobierno, y nosotros vemos al gobierno como uno, ¿no?, tiene tanta identificación de nosotros, tiene desde nuestro registro de nacimiento, tiene cédulas, tiene pasaportes, tiene identificaciones, tiene el CURP, tiene tanta información de nosotros, y cada vez que vamos con una nueva entidad, pública o privada, hay que llevar este expediente gigantesco de documentos para confirmar esa identidad. Entonces, esta parte es, oye, ¿por qué no interoperan y me facilitan la vida a mí como ciudadano y refuerzan la confianza ante la entidad ante quien quiero identificarme para facilitar esta experiencia de identificación, ¿no? Ese es el tema de interoperabilidad y democratización. Janet platicaba inicialmente de los problemas de la identidad a nivel global. Es cierto, es una meta de los Objetivos del Desarrollo Sustentable que para 2030 tuviéramos ya la mayoría de las personas con un registro de identificación o un registro de nacimiento, que es un derecho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en muchos países las personas ni siquiera tienen un registro de nacimiento. Entonces no tienen esta condición de poder exigir a un gobierno o exigir a un particular el cumplimiento de derechos y obligaciones. Ni siquiera pueden demostrar su personalidad, su identidad para poder contratar. Por lo tanto, cuando no tienes una identidad, ¿no?, sea digital o no digital, tú no puedes contratar o adquirir un bien mueble o inmueble, ¿no? No puedes hacer uso de servicios financieros, no puedes hacer exigencia ante el gobierno de sus derechos y de los servicios públicos mínimos. O sea, el no tener una identidad, o sea, tiene una gran importancia porque lo deja aislado en términos legales hacia toda la sociedad, el no tener una identidad. Pero México está fuera de este problema. No quiere decir que no haya personas sin registro, pero de la totalidad de las personas, la verdad es que más del 90% de la población mexicana tiene un registro de nacimiento, es decir, tiene un acta de nacimiento, ¿no? O sea, la mayoría de la población en México tiene un acta de nacimiento. Lo que tiene es un segundo problema, un problema más evolucionado, pero que al final es muy relevante. Es cómo compruebo que ese registro de identidad es mío. Lo decía Janet también, hoy me piden un acta de nacimiento que tiene el gobierno, que cuando yo vaya con otra entidad gubernamental, presente ese acta de nacimiento. Pero si la tiene, y además, ¿con qué confianza, si yo presento un acta de nacimiento de otra persona, puedo confirmar que soy Jonathan Garzón o que soy otra persona? Aquí lo que está diciendo es que la tenencia o la posesión de un documento está dando un indicio de identidad. Pero ¿cómo confirmamos que esa persona es quien dice ser? Y ese es el problema. No tenemos métodos ágiles, democratizados y por lo tanto tampoco digitales para confirmar o verificar que las personas son quien dice ser.
Y al hablar de democratización, hablo de que todas las personas y todos los comerciantes o todos aquellos que quieran contratar tengan la posibilidad de una forma segura, ágil y confiable de confirmar la identidad de las otras personas. No dejarlo solo a ciertos sectores o solo al gobierno, porque todos requerimos confirmar la identidad de las personas. Entonces, ese problema, justamente el problema de democratización y de tener un método o un ecosistema de identidad digital fiable, ágil y confiable, es el tema. Es por eso le llamamos el reto pendiente, es lo que tenemos por realizar y que no solo es un tema público, también es un tema privado. Hoy ya hay ecosistemas digitales en términos privados y los ejemplos más clásicos son cuando tú bajas una aplicación y después de aceptar los términos y condiciones y el aviso de privacidad, te dice, oye, quiero saber que tú eres quien dice ser. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un ecosistema de confianza de otros terceros proveedores. Es decir, Facebook, Google, YouTube, te permite decir, oye, vincula la identidad de esta cuenta de usuario, ¿no?, con esta nueva aplicación. Entonces, le confía la nueva aplicación en que si tú le permites obtener los datos de otras aplicaciones o cúmulos de identificadores, podrán permitirte el acceso o podrán aceptar esa confirmación de identificación. Entonces ya hay ecosistemas digitales, ¿no?, que dependerá también de la confianza y de la estructura en la que se llevan a cabo. Importante en el tema de identificación. No hay un solo método que te quite todos los problemas y que digas cuál es el mejor método. Por si alguien tenía una de esas dudas, ¿cuál es el mejor método de identificación? Depende. Depende de la implementación, de la tecnología a utilizar y de la confianza que estas dos cosas te brinden para confirmar que una persona es quien dice ser, ¿no? Vamos a hablar de los biométricos y no quiere decir que los biométricos son infalibles. También depende de la tecnología que ocupes, porque tienen un método de utilizarlo que es cierto. Mi huella es dificilísimo que se repita, pero el biométrico no se toma mi huella como tal, se toman estándares y parámetros que se transforman en unos y ceros y que al final me da una probabilidad de que esta huella sea igual a otra que está registrada. Pero no es infalible y no es que sea totalmente seguro. Hay diversas cosas que deberíamos de contemplar en la implementación. Entonces, sin más, vamos a iniciar, si me ayudan con la presentación. Y recuerden, pueden poner las dudas que ustedes tengan tanto a través de las redes sociales y las vamos a ir contestando conforme nos las vayan presentando a través de Janet, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué deberíamos entender por identidad? Identidad, cada uno de nosotros tenemos una sola identidad. No quiere decir que tenemos una identidad física, una identidad digital, no, tenemos una identidad. Y a través de esa identidad podemos encontrar rasgos o características que nos permiten diferenciarnos de otras personas. En sí la identidad es esa característica de poder decir, todos estos atributos relacionados a mí me diferencian de cualquier otra persona, me vuelven único. Eso es mi identidad. Me hace una única persona diferenciable y comprobable de que no soy otra similar o igual o totalmente diferente otra vez, de nuevo, o sea, diferenciarme, ¿no? Ahora, todos estos atributos relacionados conmigo, hay muchos que son inherentes o realmente pegados a mí, hay unos que yo voy adquiriendo y hay unos que incluso me asignan. Ejemplo, un registro de nacimiento, un ente gubernamental me asigna, ¿no? Pero hay unos que son inherentes a mí, como pueden ser las biometrías, ¿no? Entonces, estos rasgos nos van a permitir en conjunto o separadamente confirmarle a terceros, al gobierno, partes contratantes, aplicaciones, ¿no?, decir que somos quien decimos ser, que yo soy Jonathan Garzón a través del uso y la comprobación de todos estos atributos. Entre más atributos yo pueda comprobar, validar, incluso mostrar, más confianza tendrán las personas sobre que yo soy quien dice ser, que yo soy esa persona diferente a todas las demás, ¿no? Entonces vamos a entender eso como identidad, ¿no?, como esta única característica única de cada una de las personas. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es la importancia, ¿no? Está reconocida por el Estado en sí el derecho a la identidad, ¿no? El derecho a la identidad o al registro de nacimiento es un derecho humano que está consagrado también en nuestra Constitución. A partir de 2014 se reforma el artículo 4, ¿no?,
Y lo que ya decía Janet es que la Organización de las Naciones Unidas ha puesto como esta meta el poder llegar a registrar al mayor número de personas posible en 2030. ¿Por qué? Porque como decimos, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia es que esto le permite ejercer otros derechos y otras relaciones o interacciones privadas a las personas. Si yo no tengo una identidad, si yo no tengo un documento, una cédula, una forma de comprobar esta identidad, entonces yo no puedo pedirles a alguien que contrate conmigo, ¿no? Porque no tengo este método de comprobarle que yo me voy a obligar de esta forma o de demostrarle mi identidad y o personalidad para poder contratar, incluso para exigirle al propio Estado la protección de los otros derechos, tanto garantías individuales o derechos humanos a los que tengo derecho. Entonces, otra vez, aquí hay que diferenciar la identidad como característica, ¿no?, de diferenciarnos, y la identidad legal, porque la identidad legal es este reconocimiento del Estado para brindar estos derechos y obligaciones. Pero aquí es, un Estado dice, este es un ciudadano mío y por tal, lo voy a proteger con estos derechos y obligaciones que consagra el marco legal, en este caso mexicano. Y luego tenemos lo que es ciudadanía digital, ¿no? Bueno, ciudadanía como tal. Tenemos identidad legal y ciudadanía. Y la ciudadanía es el reconocimiento del ejercicio de los derechos y las obligaciones. Es la forma en la que se ejercen los derechos y obligaciones a través del reconocimiento de la identidad de una persona en un Estado, ¿no? Entonces, esto nos permite confirmar quiénes somos ante terceros, brindar confianza a terceros de que nosotros estamos de acuerdo en aceptar o contratar o ejercer estos derechos y obligaciones. La que sigue. ¿Cuáles son estos rasgos que podemos identificar? Hay rasgos, como les decía, inherentes, que son el aspecto fisiológico. Mi edad, la fecha de nacimiento, la altura, son algo que desde que nazco lo tengo, no me lo otorgan, desde que nazco lo tengo y lo voy creando y todas mis biometrías son parte de mí, están en mí, no necesito que alguien me lo reconozca o que lo vaya juntando. Luego están los rasgos que tú vas acumulando en el tiempo, que son cómo te comportas, cuáles son tus hábitos, qué te gusta. Todos estos son rasgos de ti mismo, son rasgos que te permitirán diferenciarte de otros, son rasgos de la identidad, lo que prefieres hacer, tus hábitos, tus relaciones sociales, con quién convives, porque a través de todos este cúmulo de información podríamos diferenciar a una persona de otra y hacerla única, ¿no?, relacionarla con esa persona. Y hay datos que se me van asignando en el tiempo. Mi teléfono no lo elegí, me fue asignado por una empresa privada. Mi correo, mi número de empleado, incluso asignados por el propio gobierno, el RFC, el CURP, el número de pasaporte. Todos estos pueden ser estáticos, con cierta variación o bastante dinámicos. ¿Por qué hablamos de bastante dinámicos? Porque nuestro comportamiento y nuestras preferencias van cambiando a lo largo del tiempo. Nos ayudan y es posible encontrar patrones de comportamiento que permitan identificarnos, ¿no? Pero también hay unos que son de poca variación. La biometría es de poca variación, llegando a cierta edad, es decir, nuestra cara sí va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no?, pero tiene poca variación, no es que varíe mucho. Nuestra fecha de nacimiento es estática, no se mueve. Entonces, este conjunto de rasgos de identidad son los que todos en conjunto, entre más tengamos, entre más podemos demostrar y verificar, nos van a ayudar a tener mucha mayor confianza con los terceros con los que queremos tener esta interacción. Y seguimos hablando, importante, solamente de temas de identidad. No hemos llegado al tema de identidad digital. La que sigue, por favor. Una de las cosas muy importantes, identificación y autenticación. De pronto es muy fácil hacer un uso no adecuado de estos dos conceptos, pero que es muy importante tenerlos, incluso cuando se vaya a poner o incluir esto en alguna legislación. La identificación es la forma o el proceso que permite diferenciar a una persona sobre la totalidad de las personas, sobre la generalidad o sobre un cúmulo o una masa de personas. Entonces yo puedo decir, Jonathan Garzón no está en todo es una persona diferente a toda la demás población, ¿no? Entonces aquí le llamamos que es una validación o verificación
de 1 a n número de personas que existen en este universo de personas o de grupo de personas, ¿no? Entonces, me permite responder la pregunta, ¿quién es esta persona que tengo enfrente? ¿Esta persona es Jonathan Garzón o quién es esta persona? ¿No? Entonces, y normalmente este proceso se lleva a cabo cuando interactuamos o por primera vez, ¿no?, o por única vez con algún proveedor o con algún ente de gobierno. Es decir, la primera vez lo que quieren es, ¿quién es esta persona que tengo enfrente? Tengo todos los documentos y todo el expediente, entonces ya entiendo que es Jonathan Garzón, porque lo comparo contra todo lo que tengo y no hay algo igual. Entonces, no hay otro Jonathan Garzón, entonces la primera vez es Jonathan Garzón. Y luego está un proceso de autenticación. ¿Cuándo suceden los procesos de autenticación? Una vez que yo ya me identifiqué con alguna entidad, lo que hace es, voy a encontrar un nuevo proceso que facilite la interacción entre la entidad y la persona, para que no tenga que llevar estos gigantescos expedientes y volver a verificar ante todo el universo que la persona es Jonathan Garzón. Si digo, oye, ya te tengo registrado, yo ya tengo un registro de Jonathan Garzón. Entonces, cuando vengas, voy a verificar que tú, que te dices ser Jonathan Garzón, coincida con lo que tengo registrado, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es validar que la persona que tengo enfrente, o la persona que se hace llamar Jonathan Garzón, sea la misma que tengo previamente registrada, ¿no? ¿Qué pregunta me resuelve aquí? ¿Esta persona es Jonathan Garzón? ¿O esta persona es X persona? Hace una validación 1 contra 1. Lo que me va a mostrar, o los rasgos de la persona, los rasgos de la identidad que me va a mostrar, contra los que tengo previamente registrados. En cambio, otra vez, la identidad es los rasgos de la personalidad que me muestra contra la totalidad del universo o grupo que yo tengo atendido, ¿no? Esas son las grandes diferencias. Este le llamamos 1 contra n y ese es 1 contra 1, ¿no? Entonces, sí hay que tener la identificación, es el primer proceso o único proceso de interacción, y la autenticación es facilitar estos procesos de saber si realmente eres quien dice ser a lo largo del tiempo. O sea, mucho más fácil y mucho mayores interacciones. Ahora, ¿qué factores, tanto de identificación como de autenticación, tenemos? Ya no los rasgos de la identidad, sino factores. La que sigue. Hay 4 factores. Normalmente habíamos hablado de 3, ¿no? Habíamos hablado de 3 factores, pero a mí me gusta siempre también hablar de 4, ¿no? Los factores que ya conocemos es el factor de conocimiento, algo que sé. Y aquí podemos tener desde contraseñas, que son las que nosotros más utilizamos, frases secretas, podemos utilizar métodos de información que solo yo conozco. Y entonces, si solo yo conozco y la entidad que me está dando esta autenticación dice, yo lo conozco y yo también, nos permite saber que solo esta persona podría saber. Entonces, nos permite identificar quién es la persona que cuenta con ese único conocimiento, ¿no? Entonces, algo que sé es uno de los factores que me permitirá identificarme o autenticarme. Incluso hay factores muy sencillos. Oye, ¿quién debería saber mi fecha de nacimiento? Yo. Eso no quiere decir que sea robusto, y que sea total, pero cuando les hacen preguntas de, a ver, dame tu fecha de nacimiento, dame tu RFC, dame las últimas transacciones que hiciste durante el mes. Todos esos son factores de conocimiento, porque solo tú los deberías de saber o tú los podrías controlar, pero no quiere decir que nadie más los pueda saber. Al igual que los otros, entre más factores se utilicen, mayor certeza se va a dar. No quiere decir que con que solo ocupemos uno, ya es totalmente seguro, ¿vale? Luego tenemos el factor de posesión, algo que tengo, ¿no? Y aquí puede ser también los documentos. Oye, cuando yo voy y entrego mi expediente, y por eso me piden mis originales, oye, ¿tiene el control de la identificación? Eso me ayuda o me da ciertos indicios de que la persona es quien dice ser, porque es el que tiene la posesión del documento, las credenciales, ¿no? Y por eso es que tenemos los pasaportes, las credenciales, incluso utiliza medios digitales que tú estás en posesión de una USB, ¿no? Te permite confirmar que algo que tienes o algo que controlas. ¿Por qué algo que controlas? Porque también los medios de autenticación, cuando te permiten decir, oye, tienes control sobre esta cuenta de Facebook, sobre este correo electrónico, sobre el dispositivo móvil, cuando te mandan un número al dispositivo móvil, entonces quiere decir que es algo que tú controlas este móvil o este número celular, ¿no?
Entonces, algo que poseo o que controlo, es el segundo factor. El tercer factor es un factor fisiológico, ¿no? Algo que soy. Ahí que realmente son las biometrías, huellas dactilares, el ojo, la cara, hay la voz, incluso hay ciertos, ¿no? Y luego tenemos los factores de conducta. Hay quien une el factor fisiológico con el de conducta, a mí me gusta separarlos, ¿no? Y es algo que hago. Porque aquí pueden ser desde nuestra forma de caminar, nuestra forma de escribir una firma autógrafa, ¿no? Son rasgos de comportamiento o de acción o de actividad, ¿no? Entonces, eso es algo que puedes hacer, es lo que también te permite diferenciar. Simplemente hoy nuestro celular sabe perfectamente cuando en nuestra cadencia vamos caminando o vamos en un auto, sabe dónde estamos ubicados. Entonces, todo eso es algo que puedes hacer, puede identificarte. Incluso hay factores que vamos a ver, según yo, en la siguiente diapositiva, que tu ritmo cardíaco es único. Algo que haces es tu ritmo cardíaco, ¿no? Porque es un factor de conducta que incluso no puedes cambiar, ¿no? Y cada uno de estos tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Ventajas, por ejemplo, el factor de conocimiento. Las contraseñas son tecnológicamente 100% certeras. ¿Por qué? Porque cuando tú comparas una contraseña contra otra, o eso no es. No quiere decir lo mismo que sean muy certeras a que sean muy seguras, ¿no? Porque ser certera es, aquí solo te puede responder un sí o un no. Oye, ¿qué tanta seguridad le vas a brindar? Dependiendo, uno, la extensión, los caracteres que tú le brindes, y además el uso y el cuidado que las personas le den a esa contraseña, que a lo largo de toda la historia, desde que yo he trabajado, me han dicho, el elemento donde está la mayor vulneración es en las personas que dejamos el factor de autenticación en un lado, por ejemplo, las firmas electrónicas avanzadas se los damos a nuestro contador, o sea, es un tema de las personas. Regresando a la certeza de los factores de autenticación, tenemos también, por ejemplo, el tema biométrico. El tema biométrico no es 100% certero, pero parece ser bastante seguro. ¿Por qué no es 100% certero? Porque los biométricos hablan de probabilidad. Hay un porcentaje de probabilidad. La técnica ha llegado a decirte que hay un alto porcentaje o un bajo porcentaje de que estas huellas, esta cara, sea de quien dice ser. No es blanco y negro, no es sí y no, como lo son las contraseñas, ¿no? Los biométricos tienen otros factores de probabilidad que, pasado cierto rango o umbral, es probable decir, de una forma más o menos segura, de que sí es la persona, pero no es blanco, no es sí y no, ¿vale? Entonces, entiendo que Janet tiene algunas dudas por ahora, entonces si nos ayudas, Janet. Y refrendo, entre más utilices e implementes, importante, de forma correcta, más seguro va a ser. Porque también yo he escuchado que dicen, es que uso biométricos. Sí, pero uno, ¿contra quién comparaste esos biométricos? ¿Cómo sabemos que los biométricos que tú tienes guardados o que tú estás utilizando sí son de Janet? Este proceso primero de identificación, ¿cómo es tan robusto y tan seguro? Porque también puede Janet poner sus huellas y decir, yo soy Ileana. Y entonces ya la registré como Ileana, para que todo el tiempo en el futuro va a ser Janet, pero vas a poder identificarla como Ileana porque el registro que tú hiciste fue incorrecto. No solo es el factor que ocupas, es la implementación que tú haces para que esto pueda funcionar de manera correcta. Oye, Jonathan, pues tenemos algunas preguntas ya del público que me parece hacértelas ahorita para que no se nos vaya el tema. Precisamente son tres, ¿no? Una va de acuerdo a esto que decías de la firma, ¿no? Preguntan que en dónde entra la firma electrónica como este rasgo de identidad. Por ahí ponías tres categorías. Y bueno, si quieres primero contestar este y te hago las demás. No te escuchamos. Tienes razón. Solo la firma electrónica da para una gran conversación del tema de identificación, ¿no? Porque, a ver, hay varias firmas electrónicas, no solo hay una, hay varias firmas electrónicas, ¿no? Entonces, dependiendo de la firma electrónica que tú ocupes, es el factor que te va a encontrar. Te voy a decir, a ver, primera firma electrónica, y es la básica, y aunque hay muchos que se enojan cuando la digo, es la firma electrónica de tu correo.
¿Es una firma electrónica por definición legal? Sí. Cuando alguien pone en un correo, yo soy Janet Huerta y estos son mi puesto y mi teléfono, es una firma electrónica. ¿Por qué? Porque a través de medios electrónicos estás buscando identificar y consentir el documento. Oye, que sea totalmente certera y que me brinde confianza, pues no. ¿Qué tipo de factor es? Es un factor de algo que controlo. Como yo controlo el correo y controlo el contenido del correo, entonces es un factor de posesión, esa parte, ¿no? Tenemos otra firma, la firma electrónica digitalizada, ¿no? O la firma autógrafa digitalizada. Es una firma electrónica y entonces puede entrar en algo, en un factor de conducta, que es cómo yo posiciono y cómo yo hago los rasgos de mi firma en medios electrónicos. Tenemos la firma electrónica avanzada, que es el uso de los certificados de la llave pública y de la llave privada, y hay una combinación de factores. Ese tipo de firmas, si son emitidas correctamente, o sea, si son de acuerdo al proceso legal correcto, son varios de ellos. ¿Por qué? Porque primero pasaron por un tercero que los identificó físicamente. Entonces hay un factor fisiológico. Alguien dice, oye, esta persona presencialmente vino y yo vi estos rasgos y yo guardé estos rasgos, ¿no? Luego, el poseer la llave privada es factor de posesión. Y esa llave privada, para poder utilizarla, requiere de una contraseña forzosamente. Y esto es un factor de conocimiento, ¿no? Entonces, si tú ves, aquí hay una combinación de 2 a 3 factores, por lo tanto, la firma electrónica avanzada brinda mucha certeza, siempre y cuando el tema de identificación, o sea, el proceso que se hizo ante un prestador de servicios de certificación, sea confiable. O sea, no solo el uso de certificados te brinda, sino que sea confiable para poder vincular ese par de llaves con una persona. Oye, Jonathan, y esto que dices me parece de suma importancia por el tema de la firma del SAT, que bueno, aquellos que los tenemos y sabemos que culturalmente, como decías, se la damos a cualquiera, ¿no? Al contador. Creo que hasta ahorita también con la nueva importancia que está cobrando la conciencia digital, es que a veces nos damos cuenta que a la hora de pasarle a otra persona estos 3 factores de nuestra firma, el punto aquí, punto C, punto rec, y además de nuestra contraseña, estamos prácticamente cediendo todos nuestros factores de identidad a otra persona, ¿no? Y que la realidad es que yo estoy platicando también con un notario, decía, es que también el tema, no nada más es que los notarios no confiemos o no podamos usar firma electrónica en función avanzada, que en la teoría es la más segura, la más todo, ¿no? Pero es que culturalmente, como cualquier persona le da a otra persona esta firma, pues puede llegar a llevar a cabo una transacción inclusive ante el notario, ¿no? Y entonces, sin duda es todo un tema tanto de conocimiento como también de cultura, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más es un comentario que me surgió a raíz de lo que dices. Pero tenemos también otras preguntas. Nos pregunta Andrés, dice, ¿qué elementos de verificación se podrían incluir a la identificación biométrica tratándose, por ejemplo, de gemelos idénticos? Es que, a ver, voy a contestar primero ese y luego nos pasamos a la otra. A ver. Incluso los gemelos idénticos se diferencian biométricamente. La voz, las huellas no son la misma, la cara se parece, pero no es la misma. Ese es el problema cuando yo les decía que no hay un factor que sea inexpugnable o que sea totalmente seguro. ¿Por qué? Porque te va a dar un porcentaje y de acuerdo a cómo avance la tecnología, cada vez va a poder encontrar desde la cámara. Por eso les digo, depende de toda la tecnología que ocupes. Oye, la cámara, ¿qué tanta calidad tiene para tomar la imagen o el video, ¿no? Entonces, oye, eso te va a ayudar a poder encontrar mínimas diferencias o diferencias, porque no es que sean totalmente iguales, quiere decir que son muy similares. Entonces, depende de la calidad de la cámara, depende del sistema que tú utilices para convertir esa imagen en parámetros o templates o estándares de unos y ceros, te va a poder dar qué probabilidades de que sea la misma persona o no sea la misma persona. Esos problemas los tenemos hoy. La cara todavía sigue siendo un problema hoy. Si tú si tú utilizas Facebook y de pronto te dice Facebook, has aparecido en la foto de alguien más. Y puede ser que no sea cierto, porque hay una probabilidad alta de que sí seas tú.
pero también hay una probabilidad de que no. Por eso los factores biométricos son de probabilidades. Las huellas no son iguales y las caras no son idénticas. Son muy similares. Depende de la tecnología y la implementación. Desde qué captura, en el caso de las huellas, los escáneres de huella, también hay de diversas calidades. Entonces sacan imágenes de diversas calidades y entonces te va a dar cierta probabilidad con la que tengas tú registrado, ¿no? Es un tema de calidad en la implementación de la tecnología para poder diferenciar, y entre más avance la tecnología y los equipos, más vamos a poder diferenciar entre personas similares. Y regresando a lo que tú dices, Janet, por eso digo, el eslabón más débil es la persona. La teoría, por supuesto, dice que todo es bueno y que hay que hacerlo bien. Y también lo dice no solo la teoría, sino la tecnología. La tecnología dice, bien ocupada, es mucho más fiable que una firma autógrafa, ¿no? Pero el problema es que nosotros la ocupamos de una forma en la que la ley dice que no la ocupes. La ley te dice, solo la ocupas tú, nadie más. Tú deberías tener el control exclusivo de estas llaves. Y le cedemos a alguien ese control exclusivo. Es como darle un poder ilimitado, porque es como si lo hicieras tú, ¿no? Y en la práctica tú no puedes decir después, oye, yo no lo hice, ¿no? Bueno, tú tenías en control absoluto esto, y si tú lo cediste, lo intercambiaste, es tu problema. No son hackeables, ¿no? No es este tema de que, oye, me lo pueden hackear. No, a ver, la tecnología no te permite hackear en tema de firma electrónica avanzada. Lo que te permite es hackear los equipos para obtener la llave y buscar dónde está la contraseña, y entonces ya la pueden hacer uso, ¿no? Entonces, así es como más o menos funciona este tema. No sé si hay más dudas, Janet. Sí, pero igual si quieres seguir, bueno, nada más Alfredo Puente de este mismo tema de la firma, dice, para un proceso de controversia, quien recibe la firma deberá contar con los elementos de prueba de cada factor que mencionas. Sí, o sea, sí, a ver, no quiere decir que tú tengas un sistema de biometría y decir, cuando tú estás confiando en algo es porque tienes el sistema para validarlo, ¿no? Oye, yo lo validé ante, no sé, la posibilidad que hoy existe de validar, algunas instituciones financieras pueden validar ante el Instituto Nacional Electoral las huellas de alguien. Por supuesto, tienen la respuesta electrónica que dio el instituto de, oye, si es un porcentaje probable, correcto, de que la persona que lo tienen que guardar. Porque acuérdense que en todos estos temas de controversia, porque voy a decir dos cosas importantes. La primera, siempre le tenemos miedo al tema digital, al miedo electrónico, porque en caso de controversia, ¿cómo le voy a hacer? Pero piensen en el físico. ¿Cuántos de tus procesos físicos se van a un tema de controversia? Y cuando ya lo tienes físico, oye, la pregunta es como, oye, ¿tendré que guardar la identificación para comprobar que esta firma fue la firma que pusieron? Pues sí, porque si no tienes luego pocos elementos para decir, oye, a mí me prestaron este documento y me firmaron conforme a este documento, ¿no? Entonces sí, hay que guardar y almacenar los indicios, las evidencias de que esos factores le pertenecen a la persona. No quiere decir que tengas tú todos los sistemas robustos, pero sí las evidencias de las respuestas de cómo haces y cómo confirmas. Y recuerden, van a ser pocos. O sea, no necesariamente es que te vayas a echar todos los procedimientos que tengas y pongas en riesgo todos los procedimientos por utilizar identificación o firmas electrónicas. Perfecto, si quieres continuar y al final hacemos otras preguntas. Vale, si me regalas el siguiente slide, por favor. Ahora sí, vamos a entrar al tema de identidad digital. Ya todo lo que vimos era identidad así, naturalita. El tema de identidad digital es transformar esos rasgos que dijimos inherentes, rasgos asignados, rasgos, ahora a medios digitales y procesados e intercambiados a través de Internet. La identidad digital sí requiere medios electrónicos y sí requiere Internet para que suceda la identidad digital. Solo que aquí todos estos rasgos se multiplican. O sea, esta parte de, oye, si alguien conoce solamente físicamente a Janet, puede decir o describirle ciertos rasgos e incluso su comportamiento y sus preferencias, puede decir, bueno, pues es que le gustan los juegos de mesa, le gustan algunas cosas, ¿no? Entonces, podrá describirla, pero cuando alguien puede conocer el comportamiento digital, sobre si ustedes se dan cuenta en las encuestas, que el tiempo que pasamos y las cosas que hacemos en medios electrónicos es muy alto, entonces el intercambio de esa información ya recolectada, ya analizada, puede conocer el cúmulo de proveedores de Internet más a Janet
que la propia Janet, ¿no? Porque te encuentran patrones que ni siquiera tú te das cuenta que sabes, ¿no? Entonces, todos esos rasgos son muchos, ¿no? Entonces, todos esos dos atributos llevados a la vida online se multiplican y es por eso la importancia de la identidad digital. Y la importancia yo le diría que radica en dos cosas. Uno, el valor. Hoy estamos de acuerdo que los datos y la información de las personas tienen cierto valor, ¿no? Oye, ¿y podemos ejercer ese valor nosotros? O sea, si valen tanto nuestra información, ¿por qué yo no me siento retribuido por ese valor, ¿no? Indirectamente debería entregárseme ese valor a través de productos personalizados o modulares, es decir, lo que específicamente quiere Jonathan sea lo que recibe, ¿no? Eso de forma indirecta. Pues yo no puedo monetizar mis datos y hay quien sí monetiza mis datos. Al tener todas estas preferencias y datos. Y el segundo punto es el tema de las interacciones. Si estas interacciones son nativamente digitales, ¿cómo le compruebo al proveedor de la experiencia digital, de la aplicación, del sistema electrónico, que yo soy Jonathan Garzón? Y entonces los propios proveedores dicen, oye, yo tengo un problema. Yo quiero tener muchos clientes, muchos servicios, quiero democratizar la inclusión financiera, quiero democratizar los servicios legales, quiero democratizar los servicios tecnológicos, quiero democratizar las telecomunicaciones, quiero democratizar muchas cosas. Pero si al final la mejor forma es a través de medios electrónicos, en este momento el móvil, ¿no? Porque hay la mayoría de los adultos, más del 80% de los adultos en México, tiene un teléfono móvil, y a través de ellos quiero llegar, para no tener que poner sucursales o tener que poner oficinas, pues tengo que tener un método de identidad digital o un ecosistema de identidad digital confiable, seguro y fácil de usar. Porque si no existe eso, pues voy a tener que poner oficinas en cada uno de las entidades, municipios de México, que ni siquiera el sector financiero ha logrado poner en la totalidad de los municipios del país, pues oficinas para poder atenderlos, porque para asegurarme, uno, que son quien dice ser, y dos, cumplir con ciertas regulaciones en el caso de que yo tenga que conocer a mi cliente. Entonces el desgaste y el costo para hacerlo es mayor al beneficio. Entonces estos procesos de identidad digital buscan que todos aquellos proveedores que tengan experiencias nativamente digitales tengan la posibilidad de identificar a sus clientes de una forma segura y confiable. Y que los clientes, ¿no? O las personas tengamos un mayor control de nuestra identidad, porque hoy nuestra identidad está desperdigada. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo pequeñito, ¿no? De cómo se construye la identidad digital, que por cierto, toda esta presentación que ustedes ven, no crean que yo la hice, me ayuda el equipo de Secoban a construir estas bonitas. Yo soy abogado, entonces el tema de diseño no se me da. Entonces, un agradecimiento al equipo. ¿Cómo se construye el tema de identidad digital? Hoy tenemos N número de cuentas, N número de interacciones con diversas aplicaciones y proveedores. Y si ustedes ven, interactúan entre ellas. Cuando yo abro una cuenta de Uber, por ejemplo, me puedo identificar con mi cuenta de Facebook, pero a su vez se relaciona con mi cuenta de Google Maps para poder hacer una geolocalización. Entonces, ya tengo una interacción entre ellos. Ellos ya conocen a Jonathan Garzón, dónde se mueve, dónde va, qué utiliza, cada cuándo utiliza un transporte, y también Uber se conecta con mi cuenta bancaria. Entonces ya también hay un cúmulo entre ellos, de que pueden intercambiar información, de conocer mis cuentas financieras, cuánto gasto en transportación. Entonces ya pueden hacer algunos cálculos. Luego también tengo mi email personal. Mi email personal que lo relaciono con mi cuenta de Facebook, con mi cuenta de LinkedIn, con mi cuenta de Twitter, y esos a su vez se van relacionando con mi número móvil, ¿no? Porque si, oye, quieres poder vincular tu cuenta para que si quieres recuperar, tengamos tu móvil, entonces ya también tienen mi móvil. Entonces, imagínense todas este cúmulo de interacciones, ¿no? Y de información que sin que yo me dé cuenta o realmente sea consciente, porque es cierto, siempre me piden mi consentimiento, siempre me dicen, oye, ¿estás de acuerdo con qué? Entonces, todas esas interacciones me conocen más cada vez y yo no soy consciente de eso. Y toda esa información en muchos casos se comercializa. Nosotros ya sabemos que Facebook y que Google pues no son servicios como tal gratuitos, utilizan nuestra información y la publicidad que nos pueden llegar a otorgar
para poder hacer válido o redituable su servicio, ¿no? Y ahora vincúlenlo con su cuenta de iOS o su cuenta de Apple ID o la de Android, y entonces la cuenta te vincula con otras aplicaciones para descargarlas, y además con tus cuentas bancarias, y además con tu interacción que haces en internet y de lo que buscas. Entonces, de pronto esta identidad digital es totalmente dinámica, o sea, va generando, y además, acuérdense que si bien importante en el tema de biometría, los equipos o la biometría vive aquí, vive en el dispositivo móvil, en los celulares, no pueden extraerla si es que la toman por la cámara facial o por la huella de los que son de touch, ¿no? Entonces no podrían extraerla si no vive aquí, pero ya empiezan a tener ciertos elementos biométricos que pueden interactuar con otras entidades. Hoy mi biométrico puede abrir diferentes aplicaciones, ¿no? Tanto mi cara como mi huella, y entonces empieza a tener una interacción que va siendo cambiante y dinámica, porque cada vez que yo abro una nueva cuenta y hago cosas en esa cuenta, mis preferencias van cambiando, ¿no? Es multifactorial, hay muchos factores involucrados, incluido cosas que sé, porque la mayoría de estas tienen contraseñas, ¿no? Cosas que, como me comporto, mi celular sabe cuándo estoy dormido, mi celular sabe cuándo estoy en movimiento, entonces, cosas que hago cuando estoy caminando, cuando estoy en el auto, dónde paro el auto, se empieza a conocer formas de las cosas que hago, ¿no? Y si utilizamos de pronto también gadgets inteligentes, ya sabe un poco también cómo es tu ritmo cardíaco, cómo es tu respiración. Una buena anécdota es que de pronto, yo siempre me preguntaba por qué el Apple Watch de pronto te pedía respirar. Y yo decía, pues qué raro. ¿Y por qué a mí, a diferencia de mi esposa, lo hacía en diferentes horarios, ¿no? Y lo que me di cuenta es que te va conociendo y sabe cuando tu frecuencia cardíaca y tu forma de respirar estás estresado. Entonces ese es el momento en que te pide. Entonces ya sabe cuando estoy estresado, ¿no? Entonces va acumulando toda esta información y no me estoy dando cuenta, y además lo hace de una forma automatizada. Es decir, si fuera manual y fueran papelitos y documentos donde dice, oye, vi que a Jonathan se estresa estos días y le pasa esto, sería muy, muy difícil manejarla, pero como ya lo automatizamos y con herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, Big Data, pueden encontrar patrones que ni siquiera yo conozco de mí y sacarle provecho a esos patrones. Y esos patrones nadie me los dice, ni nadie me los conozco, y son parte de mi identidad, ¿no? Entonces, poco controlo, pero está muy automatizado y muy manejado por terceros mi identidad, ¿no? Y estos hábitos van cambiando constantemente, van cambiando. Tenemos que sacarle este provecho y ayudar al mismo tiempo a que los factores de identidad puedan ser válidos y viables para que terceros confíen en que yo soy quien dice ser. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la diferencia, no? Primero, que también tenemos interacciones más numerosas. Entonces, cada uno de esos nuevos participantes que quieren saber si yo soy Jonathan Garzón requieren esta autenticación o esta identificación ágil y rápida, pero además con muchos. O sea, incluso en esta pandemia ustedes vivieron que, oye, querían pagar el teléfono, la luz y todo ese tipo de cosas, pero realmente saber, ¿le importaba al proveedor si era Jonathan Garzón o le importaba que le pagaran? Entonces, tenemos que también diferenciar que cada una de las aplicaciones que tenemos en el celular, ¿no? Cada una requiere una interacción y una identificación. La mayoría de las aplicaciones son totalmente a distancia, incluso fuera de las fronteras de México, ¿no? Y traduce el tema de estar documentando, porque se dan cuenta hoy, hay plataformas que nos piden escanear y escanear los documentos. Pero cada vez migramos del documento físico y la interacción física a procesos totalmente digitales y que generen cierta confianza, ¿vale? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son la mayor parte de las diferencias, ¿no? Que en el ecosistema tradicional normalmente se manejaban con algo que sé y algo que tengo, documentos. Sé mis fechas de nacimiento, sé mis transacciones, ¿no? Y algo que tengo físicamente para entregarlo y mostrarlo. Mis credenciales, mi USB, mi pasaporte, ¿no? En el ecosistema digital se vuelve mucho más multifactorial. Puedes utilizar preferencias, puedes utilizar biométricos, o sea, te ayuda a manejar un número más grande de factores en el esquema, ¿no? El esquema tradicional abre el tema de falsificación de documentos. Son técnicas que hoy ya conocemos, que ya vemos que una INE, un pasaporte, son documentos que no quiero decir que son fácilmente, porque si yo lo quiero hacer, no lo puedo hacer, pero ya hay métodos asequibles de hacerlo. O
sea, ya es un método que de acuerdo al rendimiento que te da un robo de identidad, vale la pena hacerlo para los defraudadores, ¿no? Y en el ecosistema digital, no quiere decir que no se pueda. Quiere decir que como puedes integrar más biométricos, digo, más elementos de comportamiento o factores de identificación, ya no se vuelve tan asequible, ¿no? Entonces, esto permite ayudar justamente a esta interacción más de forma segura, ¿no? Aquí, en el ecosistema tradicional, pues tú entregas un documento físico e incluso entregamos nuestras credenciales para entrar a diversos edificios, a diversas oficinas, y ahí lo pueden escanear, guardar, y no tenemos un control ni una delimitación de los datos. Hoy entregamos más datos de los que necesitamos. ¿Por qué cuando voy a entrar a un edificio necesitan saber mi RFC o mi CURP que viene dentro de la identificación, o mi edad o mi fecha de nacimiento? A lo mejor necesitan saber mi edad, y a lo mejor no necesitan saber mi edad, necesitan saber si soy mayor de edad o no soy mayor de edad, pero no la fecha exacta en la que soy. En el ecosistema digital, de acuerdo a las implementaciones que hagamos, es posible delimitar qué información queremos entregar, qué información queremos otorgar, ¿no? En el ecosistema tradicional, la experiencia, seguramente muchos de ustedes la han vivido, es entregar documentos y copias de documentos y copias de documentos para todos lados, y si te faltó uno, regresa a otro día, ¿no? Y en cambio, en el ecosistema digital, pues, tú podrías manejar mucho de tu identificación a través del móvil o a través de tu computadora y entregarla de forma fácil, es decir, la experiencia del usuario es mejor en el ecosistema digital o podría ser mejor en el ecosistema digital, ¿no? El ecosistema tradicional, el almacenamiento es muy costoso, guardar toda esta información y empezar a segmentarla. O sea, si tú quieres hacer procesamiento de información y de preferencias y de conocimiento de tu cliente a través de documentos físicos es muy problemático. En cambio, en el ecosistema digital, pues tú tienes que ir creciendo conforme información quieras ir manejando. Entonces, la verdad es que el almacenamiento de información digital es muy asequible, es muy manejable, es fácilmente identificable o gestionable la información, ¿no? La escalabilidad en los ecosistemas tradicionales se limita, es decir, requieres espacios físicos cada vez que vas a crecer, y en el ecosistema digital pues se puede ir escalando, ¿no? Y bueno, aquí como ustedes pueden ver, estas son las más relevantes. Déjenme ver si me está viendo una. Bueno, la reutilización de la información. Ustedes se dan cuenta, hay veces que tú eres cliente de un proveedor X, ¿no? Y en el ecosistema digital, si vas a otra sucursal o si vas a hacer otro proceso, tienes que volver a llevar todo tu expediente. En el ecosistema digital podemos reutilizar e interoperar mucho más fácil. O sea, no es lo mismo interoperar con documentos físicos y expedientes físicos para que entes del gobierno, entes financieros, entes de telecomunicaciones puedan conocernos en una sola interacción, que interoperar en el ecosistema digital. Ahí sí es viable, ¿no? ¿Por qué? Porque buscando los mismos estándares puedes intercambiar y ver que la información incluso sea cruzada y mache entre las instituciones, ¿no? Eso va generando una ventaja en la interoperación. Incluso se puede llegar a algo que a mí me gusta mucho, que es verificar la unicidad. No es posible que hoy tengamos diferentes expedientes digitales en diversas entidades, siendo Jonathan Garzón con diferentes datos. Debería ser una unicidad de la persona, una única persona con datos diferentes, pero con datos porque son segmentados, no porque sean diferentes como tal, sino porque una entidad tiene acceso a unos y otra entidad tiene acceso a otros, pero no porque el mismo dato sea diferente en dos lugares. Eso te ayuda mucho en el ecosistema digital, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué también tenemos que cuidar? Y de verdad, aquí lo hablo en el tema de la implementación. No usar uno o todos los factores de autenticación genera una total certeza o seguridad. Tiene que ver también la forma en la que implementas estas cosas, ¿no? Ya les daba yo el ejemplo de, oye, yo uso biométricos, sí, ¿y cómo sabes que el biométrico que ocupaste es bueno? ¿Cómo sabes que no alguien lo mezcló cuando tú lo registraste? ¿Por qué? Porque puede ser, oye, vamos a capturar tus 10 huellas y entonces tú capturas una mano y alguien más registra tu otra mano. Entonces, la mitad de tu registro es correcto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. En el tema de las contraseñas, pues que, por ejemplo, hay sistemas que te guardan tu contraseña. Entonces, tú generas una contraseña y si alguien vulnera el método para entrar a todas las contraseñas, pues todas las contraseñas ya son válidas,
pero ya te pusieron en riesgo, ¿no? La firma autógrafa, perfecto. Yo he visto las firmas autógrafas digitalizadas, pero ¿cómo vinculas la firma autógrafa digitalizada con el documento? Porque si solo es una imagen y yo la pego en cada documento que tengo, yo puedo decir, uso firma autógrafa digitalizada, pero yo tomo una imagen y la estoy pegando en todos los documentos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y muchos riesgos también existen. Ejemplo de los riesgos en el tema de la fotografía digital o de la imagen o del facial, es que ¿para qué se van a usar? También tener en cuenta, ustedes como saben, ya hay países donde el reconocimiento facial puede darte raíz a una persecución o una videovigilancia extrema. Porque no solo estoy tomando el video, sino sé perfectamente que Ileana es la que está haciendo la actividad, ¿no? Entonces, me puede dar a muchas cosas. ¿Qué tenemos que combatir o qué tenemos que encontrar? El problema es tratar a clientes o tratar a personas como defraudadores, porque también si lo hago muy robusto y digo, yo quiero que la probabilidad sea 100, pues esto la tecnología al día de hoy no te la va a dar. Te va a dar algunos que sería una probabilidad del 90, 95. No, yo quiero 100. Ah, bueno. Van a llegar personas que sí, o yo, voy a llegar Jonathan, es decir, híjole, como lo tomaste con unos escáneres que a lo mejor no tienen la mejor calidad, pues te dio un 98. Ah, pues entonces no le voy a prestar el servicio porque no tengo el 100% de probabilidad. Entonces, y también bajarla tanto, decir, no, pues acepta los de 50. Entonces puede llegar alguien como defraudador y lo vas a tratar como cliente, ¿no? Los falsos positivos o los falsos negativos. Entonces tenemos que encontrar, ¿no?, un equilibrio entre cómo detener el fraude sin frustrar la experiencia del cliente. Porque también tú puedes hacer procesos súper complejos y vas a ver quién te va a querer firmar a un cliente. Las experiencias digitales tienen que ser sencillas y ágiles, empáticas. Tú pídele a alguien que pase 20 filtros para abrir una cuenta de bancos, para hacer un trámite del gobierno, y te va a decir, no, la verdad es que no, prefiero no hacerlo. Entonces, este equilibrio es importante. Creo que Janet ha aparecido a cuadro, ese sí tiene comentarios. Oye, Jonathan, pues me gustaría más hacer un comentario sobre todo de tu diapositiva anterior, y más que nada es un ejemplo de experiencia. Creo que esto ya lo estamos viviendo diferentes industrias. Yo que estoy en la industria de educación, en verdad, esta diferencia ha sido abismal. Los que hemos visto, por ejemplo, antes, las universidades, para autenticar, digamos, la identidad de alguien que traía un certificado total de estudios para poder acceder a la maestría, pues teníamos que tener una serie de, inclusive, personas contratadas y papeles de seguridad, y bueno, había todo una logística para realmente ver si un certificado total de estudios no era de Santo Domingo, ¿no? Y tenías casi que hablar a la universidad para ver si sí, porque además tenías tú como universidad la responsabilidad de que ese documento fuera verídico, ¿no? Y de pronto vemos la transición ahora a los títulos electrónicos, a los certificados electrónicos, que en verdad a mí me parece una maravilla. Fue un poco un dolor de cabeza toda la transición, pero hoy podemos lograr un trámite en 3 días, antes se nos tardaba hasta 8 meses, 1 año, en verdad es algo increíble. Pero además, un título y un certificado y una cédula se vuelve una base de datos, ¿no? Y es increíble porque toda la tendencia va a cuando se logra esta interoperabilidad, como decías, que todavía no existe, por ejemplo, en el tema educativo, la vinculación entre profesiones y la SEP, ¿no?, en DEGAIR, pero la realidad es que cuando cada universidad sube la base de datos de los títulos o de las personas que se titulan con ellos, yo como otro ente universitario puedo rápido acceder a la base de datos y verificar sin necesidad de contratar personal de papel de seguridad, ni de hablar, ni de perder mi tiempo hablando. Puedo verificar, puedo autenticar, digamos, la veracidad de ese documento, ¿no? Entonces, en verdad, nada más quería dar como ejemplo de lo que decías, que las personas que en nuestras industrias hemos vivido esta transición, aunque a veces las transiciones digitales son difíciles o son tediosas, ¿no? Porque hay que hacer montones de configuraciones, a veces el tema de la capacidad o de los conocimientos que teníamos anteriormente ya no nos sirven, pero sin duda este tema de la identidad nos ayuda a todos, ¿no?
Y ahorita ya vas a entrar en la parte de fraudes, precisamente, digo, el ejemplo que les doy educativo, pues nos evita fraudes educativos, ¿no? Increíble. No decimos que no se puede hacer un fraude en este aspecto, pero bueno, ya tendrías que hacer un hacker y meterte a hackear una base de datos de profesiones para poder meter ahí una cédula que realmente no exista, ¿no? No sé si tienes algún comentario de eso que quieras hacer. Hoy es más asequible para los defraudadores hacer una cédula pirata que hackear un sistema y decir, vamos a modificar y agregar una nueva cédula al sistema de la SEP, ¿no? Es cierto, a ver, y además yo soy muy crítico hacia nosotros como abogados, ¿no? Porque somos los primeros que impedimos esta transformación digital de las empresas al decirles, no se puede, está complicado. Y estamos muy metidos, y así fue nuestra formación, ¿no? Muy cuadrada de decir, no, cero riesgo, o sea, tienes que ganar y tienes que, o sea, así nos estructuraron. Y la verdad tenemos que, en vez de convertirnos en estos obstaculizadores del desarrollo de negocios, en los potenciadores. ¿Cómo sí? Y te explico el riesgo en el que podemos entrar, ¿no? O sea, es decir, sí puede haber juicios y tendremos que explicarlos y nos va a costar más trabajo, sí, pero lo tenemos que hacer. Y el otro día comentábamos de que si los abogados no cambiamos esta perspectiva, poco a poco nos iremos quedando atrás. Entonces, cuando llegue un nuevo, no sé, una nueva empresa que quiera contratarnos como asesores, como internos, y nos diga, oye, fíjate, quiero hacer una aplicación o un sistema por internet para registrar a los alumnos mucho más rápido y emitirles. No se puede. Pues te van a correr o no te van a contratar, porque lo que buscan ellos es quién les diga que sí y qué deben de cuidar y qué deben de concientizar, porque esto va a pasar. O sea, queramos o no, con el impulso, ¿no? Entre lo único positivo que podemos sacar de esta pandemia es el revolcón de transformación digital que nos dieron, ¿no? Nos tuvo que obligar a hacer este tipo de cosas mucho más, hasta los webinars, ¿no? Webinars que antes no era tan fácil, pues hoy podemos alcanzar 100, 200 personas en una conversación sin ningún problema a través de un webinar. Entonces, a ver, va a pasar. La identidad digital va a pasar. Oye, ¿va a haber tropiezos? Sí, va a haber tropiezos. No tengan duda, va a haber tropiezos. Pero puedes convertirte en la víctima del cambio y decir, no, pues es que esto no está bien. Puedes observar el cambio y decir, pues ya lo vi, ¿no? O puedes potencializarlo y convertirte en alguien relevante en el sector que pueda empujar estas cosas, ¿no? Entre menos, pues tú sabes que las reformas en temas de medios electrónicos, pues son desde el 2000, o sea, llevamos 20 años sabiendo que electrónicamente todo esto es viable. Oye, ¿es teoría? Sí, es teoría. Pues porque la práctica no se ha concientizado, no se ha difundido, o sea, nos falta todavía esta parte, ¿no? Ahora sí que es pasar del por qué no al cómo sí. Yo resumo esa frase. Y Jonathan, déjame te pregunto, vas a entrar aquí en la parte de prevención de fraudes, más de tema de delitos, porque creo que también hay un gran miedo y voy a contextualizar aquí dos de las preguntas que ya tenemos en el público. Con un ejemplo, que el otro día me decía un amigo, que ya es de una generación baby boomer, que le habían dicho en el banco que ya no podía usar su token, que era, pues le daban el token en el banco, que ya tenía que ser a fuerza por el celular, ¿no? Y era a través de la aplicación. Y entonces, ya todos los bancos que él tenía que guardar la aplicación en su celular. Y de pronto dijo, es que su estrategia fue, voy a comprar otro celular únicamente para descargar las aplicaciones de los bancos y dejarlas en mi casa, porque no me da confianza traer las aplicaciones de los bancos en el celular, porque qué tal si un día me roban, me secuestran inclusive, y pues fácilmente, digamos, pues me obligan, ¿no? Con el tema de la delincuencia, me obligan a abrir mi celular, me obligan a abrir mi cuenta de banco, y usando mis mismos datos biométricos, todo, me pueden hacer mis cuentas, ¿no? Y creo que este es un miedo real que se vincula con una realidad de la delincuencia en el país, que también nos comenta en redes sociales, NET, dice, ya hay un caso de un delincuente de la red, busca la voz de sus víctimas para entrar a las cuentas y lo logra, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Y bueno, con el tema también de la firma autógrafa y los vouchers, ¿no? Entonces, bueno, esto yo siento que es
pues un miedo que a veces tenemos. ¿Cómo lo vinculas tú con esta parte de la identidad digital o de qué tanto esto realmente pasa? Siempre va a haber riesgos, no hay duda, siempre va a haber riesgos, pero también son riesgos medios, o sea, ¿qué tan probable es que te secuestren? Y que te secuestren y entonces tengas todo tu dinero en tus cuentas y estén secuestrándote nada más para sacar eso, ¿no? Para irte metiendo a cada una de tus cuentas. Recuerden que además por control, si tú das de alta una cuenta, tiene que tardar 30 minutos para que la puedas hacer, a menos que sean transferencias rápidas. Entonces, hay ciertos controles e incluso parámetros de comportamiento. Las instituciones financieras tienen analizado parámetros de comportamiento. Si de pronto, y es un rasgo de identidad, ¿no? Si de pronto tú haces algunas transacciones que salen fuera de estos parámetros, es decir, vacías tus cuentas, te bloquean la cuenta para evitar ese tipo de cosas. Oye, pues compra tu celular para lo que te quita es justamente que tú puedas utilizar tu móvil para pagar cuando tú quieras, en donde tú quieras. Se le quita la omnicanalidad de esto, ¿no? Entonces, la verdad es que te pasen escenarios tan catastróficos y tan complicados, es posible, sí, pero de eso a que compres otro celular, lo estés actualizando, no puedas utilizar tu dinero cuando tú quieres, solo cuando estés en tu casa, pues mejor no uses eso, mejor utilízalo en tu computadora, ya, ¿no? La verdad es que de la probabilidad de que eso suceda, lo veo bajo, posible, pero bajo, ¿no? Es más fácil, ¿no? Que busquen como el segundo ejemplo, ¿no? Utilicen grabaciones para que puedan entrar a tus sitios y nada más recuerden que también no todas las transacciones con la voz se pueden. Yo creo que en el futuro vamos a ir mejorando. Yo creo que, por ejemplo, la banca va a ser mucho más auditiva, va a pasar de ser touch, donde tú tocas todo, a ser auditiva, porque es mucho más sencillo para las personas decirle a tu asistente inteligente, oye, haz esta transferencia, paga, intercambio, ¿no? Y te pierdes de la tecnología. La tecnología va a lograr identificar cuando hay cambios en la voz, cuando hay, cuando una persona lo está diciendo en un momento de estrés, por ejemplo. Pues, o sea, ya hay desarrollos que buscan eso, no quiero decir que los implementados ya lo hagan, ¿no? Si tú grabas tu voz y se la pones al de los bancos, muchas veces no pasa, porque hay una distorsión, ¿me explico? Hay una distorsión y entonces muchas veces no pasa. Yo he hecho algunas pruebas, algunas veces muy pocas ha pasado, pero no te dejan hacer transacciones por varias cosas. Uno, las palabras a veces son aleatorias, a veces te piden números, a veces letras, o son frases estáticas, ¿no? Dices, oye, mi voz es mi contraseña. Oye, si tú grabas esto como lo acabo de decir y alguien lo grabó y lo utiliza, pues tendría que saber otras cosas, porque no solo es que te piden otras cosas, otros factores para empezar a relacionar, oye, dijo esto, más puso su PIN o su número de secreto, entonces tienen que saber muchas cosas de ti, ¿no? Y regreso al tema de si te secuestran. Si te secuestran, pues olvídate, lo que menos te importa es que si quieren, no, van a ir a tu casa, ¿no? O sea, yo creo que esos casos extremos son un mal ejemplo, un posible ejemplo, pero un mal ejemplo para todos los beneficios que te trae el tema de la tecnología, ¿no? Totalmente. Pues si quieres, tenemos 15 minutos para acabar. Si quieres acabar tu presentación, o Ileana, ¿querías preguntar algo? No te escuchamos. Si no, ya después hacemos un curso, Janet. Sin duda, el tiempo no va a alcanzar igual. Jonathan, bueno, pues de todos estos puntos que nos has ido presentando, también aquí yo tenía una pregunta para ti, y es si realmente podemos hablar que la identidad digital, entonces, de acuerdo al cuadro que nos presentaste antes, es lo mismo que una huella digital. ¿Y cuál sería la diferencia entre una y otra? Digo, esa es la primera. Si quieres, ahora te hago la otra pregunta. La respuesta es no. La huella es un rasgo de la identidad y la identidad es la característica que te hace ser único. Ok. Y por el otro lado, bueno, pues parecería que, digo, esto suena muy bien. Creo que al final del día nos queda claro por lo que nos has explicado, que realmente la identidad digital se compondría de diferentes factores de, llamémoslo así, de comprobación,
pero a la vez tiene esta complejidad y cómo de alguna manera creo que el reto y pendiente también en este punto es cómo no hacerlo tan complicado de tal manera que en un momento dado, por ejemplo, una persona tiene un accidente y pierde una mano y resulta que se identificaba con una huella o pierde un ojo y entonces, pues al final del día, digo, perdón la gravedad del ejemplo, pero al final del día si utilizaba biométricos y era precisamente la identificación del iris, cómo poder recuperar eso de alguna manera rápida, ¿verdad? Porque si no, si el trámite va a ser mucho más complicado para poder acreditar ahora que como ya no tienes el dedo, ya no tienes el ojo, pues eres tú esa persona, cómo de alguna manera tener otros factores de comprobación que te ayuden a decir, si perdiera cualquiera de estos elementos de autenticación, pues de alguna manera puedo recuperarlo de todas maneras y sigo siendo yo, sigo teniendo mi misma identidad digital. Dos cosas. Son escenarios, Ileana, otra vez, posibles, difíciles, ¿no? Porque justamente lo que tienes que buscar es, oye, en escenarios que salen de la normalidad, ¿cómo los atenderías? ¿No? Por eso normalmente no se utiliza un único factor de autenticación y hay métodos de recuperar tus factores, ¿no? Cuando se nos pierde, el ejemplo que decía Janet, dice, me pierde el celular, ya perdí todas mis cuentas, ¿no? Justamente el celular te permite que si tú no tienes, o sea, si la persona no puede abrir tu celular, no puede entrar a tus cuentas. Y tú tienes un método para borrar todo tu celular a distancia. O sea, hay métodos para que a pesar de que pierdas este factor que en el tema financiero se ocupa mucho, tus cuentas estén totalmente seguras, ¿no? O sea, hay formas de hacerlo. Oye, si pierdo mi mano, pues me queda la otra mano, me queda mi cara. Oye, si pierdo mis manos y mi cara queda desfigurada, tendré que buscar métodos de conocimiento, ¿no? Pero ya se va reduciendo el universo de escenarios que te pueden pasar, ¿no? Para que pudiera suceder eso. Pero no, lo recomendable es no solo usar uno, usar más de un método para que eso no te pase. Siempre pongas formas de recuperación, el control de un correo electrónico, el control de un teléfono celular, ¿no? Para que siempre puedas relacionar y entre más tengas que sean fácilmente verificables, es mejor. En algo tienes mucha razón, Elena. Tienes que buscar un equilibrio entre la facilidad y la seguridad. Si lo haces, y eso es lo que han intentado atacar la parte de los biométricos. No es lo mismo llevar un expediente que llevar una huella digital y poner tu dedo, ¿no? O sea, y esta la traes siempre, ¿no? Y los documentos otros no andas cargando con tu folder, ¿no? Para hacer trámites, porque cuando vas a hacer algún trámite grande, pues tienes un folder de documentos para ver qué te piden, ¿no? Si vas a sacar tu visa, tu pasaporte, traes documentos por si me piden, ¿no? Entonces siempre traes ahí copias de todo. Entonces es más fácil hacerlo. Ahora, se está migrando a algo y nosotros como empresa estamos trabajando a una identidad portable. Es aquella donde tú puedes tener aquí, ¿no? Todos tus documentos, todos tus factores y poder migrarlos y poder compartirlos. Es decir, si yo quiero compartirte mi credencial o ciertos datos, lo puedo hacer a través del celular, ya previamente siendo verificados por otras instituciones. Oye, ¿qué pasa si pierdo mi celular? Nada, igual que lo que pasa cuando traes tus cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque tú simplemente, si nadie tiene acceso al teléfono, si necesitan tu contraseña o tu cara para tener acceso y no la tienen, pues no va a pasar nada con tu identidad y la puedes borrar a distancia, la puedes recuperar, o sea, lo mismo pasa. No es que sea más grave traer el celular, es más fácil. No quiere decir que no haya riesgos, pues hay un equilibrio entre lo fácil que te va a hacer la vida y los nuevos riesgos que lo va a tener. Pero hoy es más riesgo tener tu expediente, tu foldercito, porque si te llevan tu foldercito o lo pierdes o te lo roban, pues tienen tu domicilio, tienen tu firma, tienen un chorro de cosas que te podrían ya vulnerar en el futuro, ¿no? Voy a continuar rápidamente porque no voy a entrar a los artículos del tema de robo de identidad, pero sí me gustaría nada más peinarlo. Entonces, si me ayudan con la siguiente. El tema de robo de identidad, ustedes ya saben, estamos en 8º lugar mundial en 2018, este es un dato de 2018, ¿no? Pero hay que entender que el término robo de identidad es un término no adecuado, porque nadie te roba tu identidad. Lo que te pueden hacer es usurparla o suplantar, es decir, hacerte pensar que una persona es diferente a quien dice ser. Ejemplos es que yo abra una cuenta bancaria a nombre de Janet o que yo utilice su RFC o utilice sus datos para justamente cambiar o hacerme de beneficios económicos
¿no? O pedir un crédito a través, o también abrir cuentas de Uber o de Facebook para hacer actividades no en perjuicio o en beneficio, en perjuicio de otra persona o en perjuicio de otra. Entonces, utilizar datos, ¿no? Para hacer pensar al proveedor, al cliente, al gobierno que yo soy otra persona, eso es el robo de identidad, ¿no? La que sigue. Hay regulación bueno, ¿cuáles son los problemas? Uno, el tiempo. O sea, de que a mí me roben mi identidad a que yo me entere que me la robaron, puede pasar mucho tiempo. Y después el segundo problema es cómo compruebo que yo no fue quien hice esos, si ya tenían todos mis documentos, si ya tenían mi firma, si ya tenían todos los elementos. Esta es la complejidad y el tiempo que pasa en de que sucede. Muchas veces tú conoces ya tu buró de crédito, cuando pediste un crédito y te das cuenta que hace 6 meses alguien abrió una cuenta o te abrió un crédito o utilizó tus tarjetas de crédito para algo. Entonces, es muy complicado e incluso puede generar rechazos en círculos sociales porque se te imputan actos que tú no quisiste. No solo es el impacto económico, sino el reputacional. La que sigue, por favor. ¿Qué regulaciones tenemos? El Código Penal para el Distrito Federal tiene lo que es la usurpación. Aquí tiene que ser con fines ilícitos. La Ley de Instituciones de Crédito también habla de usurpación, pero más para los empleados o las actividades o las personas que estén dentro del sector. También la que sigue, por favor. Y la presentación, entiendo, se las van a compartir a través de ANADE. El Código Fiscal y la Ley FinTech también trae elementos para sancionar el robo de identidad o lo que llamamos usurpación o suplantación de identidad, ¿no? Les dejo sus artículos para que ustedes los puedan utilizar y les sirvan. También es importante decir que a través de Foro Jurídico se redactaron 2 artículos, bueno, es un artículo separado en 2 partes, donde podrán encontrar más detalle de lo que el día de hoy platicamos, ¿no? La que sigue, por favor. En los datos biométricos, ya dijimos, no son invulnerables, sí tienen un alto riesgo de uso, pero en la implementación, ¿no? Los ventajas es que como no los puedes olvidar y no los puedes intercambiar, yo no puedo decidir cambiarme mis huellas, ni las puedo olvidar. Pueden actualizarse y modificarse, pero no tengo yo la facultad de hacerlo, ¿no? Pero, y como tiene una relación muy fuerte con mí, me ayudan mucho. Hoy la regulación en el sector financiero está solicitando que las personas tengan esta autenticación biométrica para validar ante el Instituto Nacional Electoral. La que sigue. Eso también, ¿cuáles son ejemplos? Son permanentes, tienen muy poco cambio, son medibles, se transforman en unos y ceros para poder ser comparables. Todos los tenemos de inicio y puede ser que los vayas perdiendo, pero de inicio todo ser humano lo tiene, ¿no? Son únicos, no son repetibles, son similares, pero no repetibles. Entonces, también te ayudan a poder vincular a la persona con su identidad. ¿Qué sigue? ¿Cómo estamos hoy en México? Tenemos una base de datos del SAT biométrica, una base de datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una base de datos del INE y una base de datos de la CONSAR. Y no son interoperables. Hoy cada una tiene cierto estándar y cierto trabajo, y si te validas en una, no te puedes validar en otra. Bueno, me has dicho, no es interoperable entre otras. Incluso puede haber que registros no sean iguales, o sea, tenemos esa complejidad. La más grande es la del INE, según señalan que tiene 90 millones. En mi punto de vista no está depurada porque no hay 90 millones de adultos, y además que no es que todos estén en el padrón electoral, me parece que tiene que depurarse con aquellas personas fallecidas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? No hay un sistema, no hay un ecosistema que nos permita a cualquier persona validar la identidad de una forma fácil, ágil, contra una autoridad que sea la que asignó la identidad. Hoy no todos pueden entrar a validar ante el INE, no todos pueden entrar a validar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni ante el SAT, y por lo menos tampoco a la CONSAR. No hay un ecosistema abierto que nos brinde esta seguridad. La que sigue, por favor. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es este reto pendiente? Y esta es la diapositiva final a la que quería llegar. Un ecosistema es el que permite aplicaciones y procesos con tecnología realizar actividades de precisión para poder conocer la identidad de las personas, para disminuir el riesgo de los métodos de identificación tradicionales. Hoy, el no tener una identidad corroborable, un proceso de identidad corroborable, genera riesgos y genera costos, porque como no confío, tengo que meter más controles y más controles y más controles, y eso me genera un costo, ¿no? Yo con esto terminaría, apenitas en tiempo, pero abierto al espacio que Janet e Iliana consideren el tema de dudas, y espero haya sido de valor esta presentación el día de hoy.
No, pues increíble el tema, la verdad, a mí me parece sensacional y creo que si algo rescato de todo lo que dijiste es que al final de cuentas el hecho de que la identidad sea digital lo que nos permite es tener muchísimos más posibilidades de factores de autenticación, ¿no? Y sin duda nos obliga pues a conocer estas formas porque un abogado lo que tiene que ser es creativo a la hora de ayudarle a sus clientes, ya sean empresas, individuos, a resolver de forma ágil y de forma segura todos los cuestionamientos que tengan legales, ¿no? Y me gustaría hacerte algunas preguntas, últimas preguntas, como le llamamos esta ronda metralleta del público. Tenemos nada más 5 minutos, muy breve, pero para no dejar muchas en el tintero, ¿te parece? Jonathan, ¿las personas morales pueden tener identidad digital? Tiene que hay más que identidades, comprobar la personalidad, ¿no? Porque tú vas a la identidad es de las personas físicas y las otras son de personalidad. ¿El probar la identidad de una persona es un derecho humano o es el pretexto para un control poblacional? A ver, el control poblacional es cómo lo ocupas, ¿no? Pero que todos necesiten, o sea, el derecho es esta garantía de que el gobierno tiene que otorgar el registro, tiene que. Es una persona, y eso es muy, muy importante, una persona que no tiene la facultad de comprobar su identidad queda estigmatizado, segmentado y no puede exigir la prestación de servicios de agua, de luz, teléfono, no puede pedir el uso de un teléfono móvil, no puede comprar una casa, no puede comprar un coche, no puede tener servicios financieros. Entonces, se queda totalmente excluido. Por eso es tan importante el reconocimiento del estado de estas personas y los procesos. Entonces, ya después se utilice con un tema de control, depende de qué datos. O sea, no necesariamente tiene que tener datos como religión, preferencias sexuales. O sea, todos los datos podrían no estar dentro de los registros poblacionales, ni es más, no deberían de estar en los registros poblacionales. Entonces, no es un tema de control, es un tema o sea, sino cómo sabemos que existe esa persona, ese nombre, ¿no? No te escuchamos, Ileana. Perdón, me cerraron el micrófono. Simplemente nada más para comentar, entonces siguiendo este punto también, Jonathan, ¿tú consideras que sí es compatible, por esto que comentas, que coexistieran tanto la identidad digital como el tema de derecho a la privacidad, incluso como se gobierna ahora en países donde van más desarrollados con el tema incluso del derecho al olvido? Sí, a ver, el tema de identidad difícilmente en registros poblacionales debería haber derecho al olvido, que por eso dice que hay unas cosas medio raras de las que habla la ley o la propuesta de ley de ciudadanía digital. Porque, a ver, si yo decido ya que no exista Jonathan Garzón, entonces que se borre el registro de Jonathan Garzón, pues no. Lo que sí puedes olvidar son interacciones, preferencias, hábitos que no deberían estar en un registro poblacional. Sí pueden estar en un registro de Facebook, de Twitter, de LinkedIn. Yo tendría el derecho, ahí sí, de erradicar esa información, pero no en un tema poblacional, ¿no? Oye, yo quiero que ya no aparezca mi registro del Instituto del Seguro Social. Pues no, hay cosas que el derecho al olvido restringe en sus alcances. Creo que sí puede vivir en términos de conceptos de igual construir los principios, es decir, proporcionalidad, mínimos datos necesarios. Hay que entender, ¿para qué lo quiero? Para identificar. Ok, ¿cuáles son los mínimos datos necesarios que pueden ayudar a identificar a la persona? Las huellas biométricas, oye, está bien, el mínimo necesario que se requiera. Oye, no tengo que por qué poner esto y todo mi expediente médico al mismo tiempo y que todos tengan acceso a eso, ¿no? Entonces, De el tema de acuerdo, proporcionalidad es muy importante en este tema. Pues ya estamos llegamos al final del programa. Me gustaría, si tienes algún mensaje o comentario de cierre. Un tema de vamos a darle para adelante, es decir, va a haber riesgos, por supuesto, pero los riesgos viven también en los métodos físicos, en el guardar documentos físicos, en el gestionar y buscar expedientes físicos, son un problema, ¿no? Si no somos resistentes al cambio, vamos a invertir en este tema de tecnología digital y de identificación digital, porque si no es una ola que o nos va a revolcar o la vamos a poder surfear, y es un tema de decisión.
Pues sin duda, como hemos visto, el tema de identidad digital es transversal a todo abogado, ya no voy a decir digital, ahorita todavía usamos el término abogado digital, pero en un par de años ya no existirá la diferencia, ya todos los abogados tendrán que ser digitales y sin duda, pues, la identidad es una de las herramientas básicas que usa el abogado para comprobar la veracidad, la certeza de todas sus transacciones, ¿no? Entonces, he ahí la relevancia del tema. Yo te agradezco mucho, Jonathan, agradezco una vez más a la ANADE por este espacio, a Ileana por haber tenido yo el honor de moderar esta sesión contigo y pues te cedo la palabra para que cierres el programa. Muchas gracias, Janet, muchas gracias, Jonathan. Definitivamente un tema súper interesante el que tratamos esta mañana. Y bueno, seguiremos compartiendo estos espacios tan interesantes con Foro Jurídico, Código Abogado Digital. Así es que muchísimas gracias y los esperamos en nuestra siguiente transmisión. Gracias y buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.